Hola, ¿qué tal? Hoy cambiamos de escenario. Nos encontramos en la Real Antigua de Gamonal porque vamos a recordar cómo era el pueblo antiguo de Gamonal. Y es que se cumplen 60 años de la unión del pueblo antiguo de Gamonal, Río Pico, con la ciudad de Burgos. Vamos a recordar toda esa época de la mano de sus protagonistas, de los más veteranos que todavía viven en el barrio antiguo de Gamonal. Y qué mejor escenario que es desde la Real Antigua de Gamonal. Nos encontramos aquí en esta preciosa historia y es que para recordar cómo era el antiguo pueblo de Gamonal, yo creo que nos tenemos que remontar a esta iglesia y qué mejor, bueno, pues que estamos aquí con su párroco que es el que mejor lo conoce. Domiciano, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Hay que remontarnos, ¿no?, ¿verdad?, a la iglesia. Hay que ir a los orígenes y a la historia. Porque hay que decir que antes de que yo creo que existiese el pueblo antiguo de Gamonal, estaba este edificio, ¿no?, esta iglesia aquí. Efectivamente, si me preguntas por los hechos históricos, creo que es importante enmarcar dónde nos encontramos y por qué. Y fue precisamente el día 8 de julio del 1074 cuando se cede la iglesia levantada por las infantas de Castilla, doña Urraca y doña Elvira, hermanas de Alfonso VI, rey de Castilla, hijos de Fernando I, y entonces levantan aquí la iglesia románica catedral, que ceden al obispo que viene de Villafranca, Montes de Oca, don Jimeno y don Simón. Se cierra aquella diócesis y el primer obispo que viene aquí donde nos encontramos es don Jimeno y don Simón. Y aquí se ubica con sus sacerdotes, pero estuvo, de hecho, de jure se dice técnicamente, durante un año, como diócesis catedral con la presencia del obispo. Después el rey baja el obispado a su palacio, donde actualmente se levanta la catedral que tenemos en la ciudad. Pero permanece unos años todavía, de tal manera que fue el año 1078 cuando se consagra la iglesia como catedral de Castilla. El 1088, efectivamente. Seguro que muchos no lo saben, que era la catedral de Castilla. La primera en este marco, en esta situación donde nos encontramos. Había distintos lugares donde había diócesis, ¿no? Pero aquí arranca la diócesis con la catedral. Iglesia gótica la primera. No queda más que un capitel en el despacho parroquial precioso de aquella primera, y luego se levanta esta a final del siglo XIII, principios del XIV, ¿no? Es un gótico bellísimo, gótico puro, efectivamente. Se puede considerar, tenemos esa preciosa catedral en la ciudad, en el centro de Burgos, pero es como la pequeña catedral, ¿no?, de Burgos, porque si la vemos... Bueno, en realidad la fábrica de la iglesia es idéntica a la actual, cruz latina, donde nos encontramos, y la actual es la misma. Por eso permanecen la fábrica de las dos, ya parroquia, iglesia y catedral es la misma. Y es más, tenemos aquí también ubicada Santa María la Mayor. La tenemos aquí, la imagen, actualmente Santa María la Mayor, patrona de la catedral de Burgos. ¿Qué podemos destacar, Domiciano? ¿Qué vestigios todavía quedan de aquella época? Bueno, de aquella época lo más importante es la iconografía que tenemos aquí, las imágenes. Tenemos la patrona a nuestra espalda, Santa María la Mayor, Virgen de la Antigua, siglo XIV. Y tenemos enfrente dos imágenes preciosas de un grupo escultórico de la Anunciación, siglo XIII, que son una belleza. Viajaron a las primeras edades del hombre, en Valladolid. Han viajado también a las edades del hombre de Nueva York. Tenemos ahí. También tenemos la cruz parroquial, que es una joya, que solamente se saca el día de las fiestas y se procesiona con ella por los barrios del pueblo, del barrio de Gamonal. De Gamonal. Domiciano lleva ya 10 años siendo párroco de esta iglesia, ¿verdad? Sí.
Hay que destacar sobre todo pues, los dos actos más importantes que se realizan aquí y que ya se realizaban entonces, que son las candelas y los titos que les acabamos de pasar, ¿verdad? ¿Qué importancia tienen para esta iglesia? Son el punto de referencia, digamos, aquello que da identidad al barrio de Gamonal son precisamente estos dos acontecimientos importantísimos, que es la Cofradía de San Antón y de Ánimas, creada, precisamente este año lo hemos recordado, 513 años, 1502, es cuando se crea la Cofradía de San Antón, y desde entonces ha permanecido realizando su tarea, desde el colectivo que forma la cofradía, y luego vienen esos detalles importantes, aparte de los actos religiosos, el tema de los titos, que es fruto de la cofradía, que hace referencia a que entonces las cofradías, como era la nuestra, tenían una dimensión social importantísima, que era ayudar, incluso dar de comer a aquellos peregrinos que venían, que no tenían, etcétera. Y después las candelas, claro, son las candelas el día 2, que es el acto más importante. El 2 de febrero. Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que se hace aquí precisamente el día 2 de febrero? Bueno, pues el día 2 de febrero, previa novena de la fiesta, luego se celebra la misa solemne, presidida habitualmente por el arzobispo, con el clero parroquial, con los sacerdotes también que vienen de Gamonal, de distintas parroquias, y también ese día se entrega el Tito de Oro, que ha sido concedido por la Cofradía de San Antón, como todos los años, a la persona o entidad que sea. Y este año va a ser a don José María Peña. Le han concedido el Tito, que lo recibirá precisamente el día 2. Y después, por la tarde, es cuando la Virgen sale procesionando por las calles del barrio. Una carroza que tenemos preciosa, y se reza el rosario, se regresa a la parroquia y se termina con un acto, digamos, mariano, precioso, que da fin a las fiestas de las candelas. Procesiones que no solo se hacen ahora, sino que ya antaño... Se mantienen desde el principio. Precisamente lo que da esa identidad, ese punto de referencia importante es eso, que se mantienen estas, y ojalá que no se pierdan nunca, porque es lo hermoso del barrio, mantener tradiciones que son seculares y que se viven con gran intensidad, tanto a nivel social como a nivel de fe. ¿Cómo lo viven los vecinos de aquí del barrio de Gamonal? Aparte de que esta iglesia se llena los fines de semana, ¿no? Usted lo sabrá. Durante estas fiestas, sobre todo, me imagino que estará a rebosar. Sí, efectivamente, la presencia no solamente de la parroquia, es que vienen de todas las parroquias, porque precisamente la Virgen, nuestra patrona, es patrona de Gamonal. La parroquia lleva el título, tiene a la Virgen de la Antigua, pero es patrona de Gamonal. Y de alguna manera también tiene esa relación con Burgos. Precisamente la presencia de las autoridades en ambas festividades. Otro día tuvimos la fiesta de San Antón, presencia del ayuntamiento, al frente del cual estaba el alcalde y distintos concejales, ¿no? Peñas, asociaciones, y lo mismo el día de la fiesta de la patrona. Precisamente por eso, por esa vinculación que tiene con el barrio y con la ciudad de Burgos. Domiciano, aparte de estas fiestas que se realizan aquí en el antiguo barrio de Gamonal, ¿hay muchas bodas? Sí, pues posiblemente sea la tercera, si no me equivoco, la tercera iglesia que más bodas celebra. Catedral, San Nicolás de Bari y la Antigua. Sí, sí. El año pasado, no hace 2 años, 46. Y este año, hoy precisamente voy a reunir yo a los novios hoy para preparar las bodas ya de este próximo año. Y están apuntadas 35, igual se aproximan también este año a 40 parejas. Aunque hay alguna pendiente de tomar la determinación de si este año o lo dejan para el próximo año. 40 parejas que se van a casar este año aquí en la Antigua de Gamonal, y es que vamos a recomendar a todo el mundo que no haya podido ver esta iglesia que se acerquen de verdad, porque es como una pequeña catedral, es preciosa. Domiciano, ¿verdad? Lo es. No, es que como iglesia es una preciosidad. Como marco de belleza es una preciosidad. Y precisamente también tiene esa otra vinculación al Camino de Santiago,
Todos los días tenemos peregrinos, más en época de verano, pero casi todos los días siguen entrando peregrinos a la parroquia. Y este año pues han venido cantidad de coreanos, americanos, han venido también rusos, de distintas nacionalidades. Pues Domiciano, vamos a seguir nosotros este programa hablando con los protagonistas que todavía viven hoy aquí en el barrio antiguo de Gamonal, pero hemos hablado de las candelas. Pues bien, vamos a ver unas imágenes de los mozos de cómo celebraban estas fiestas. Cambiamos ahora de lugar, nos vamos a la calle, a tampoco unos pocos metros de aquí. Está nuestra compañera Nuria Fernández con dos vecinos del antiguo barrio de Gamonal que todavía viven allí y que nos van a recordar lo que había antes y lo que sigue ahora. Vamos a verlo. Salimos a la calle en un día nevadito, estaba muy bonito Gamonal, y hace 60 años, en 1 de enero del 55, que se anexionó Gamonal Río Pico a la ciudad de Burgos. Tenemos a Gloria, que nos va a acompañar a hacer un recorrido por lugares emblemáticos de este barrio. ¿Qué tal, Gloria? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por atendernos al magazine de la 8 Burgos. Pues encantada de atenderos y encantada de presentar el barrio un poco como era. Bueno, ¿cómo era? ¿Dónde estamos ahora exactamente? ¿Qué es lo que había aquí? Ahora mismo estamos donde era el cementerio de aquí de Gamonal, que bueno, se empezó a construir aproximadamente hacia 1845 y como todos los cementerios, pues tenía una altura de unos 2 metros de piedra, una valla de unos 2 metros de piedra y luego tenía pues una puerta de verja, una verja de hierro forjado. Y lo que sí que también había en este cementerio adosado era una caseta donde tenían para hacer la autopsia, como si dijéramos, a las personas que habían muerto no de muerte natural. Entonces allí se les trasladaba a estas personas y se les solía hacer a veces la autopsia cuando no sabían de qué había muerto. Gloria, ¿cuánto ocupaba el cementerio? ¿Qué extensión más o menos? Ocupaba todo lo que es esta casa, yo creo, lo que es la casa más bien. Y luego este cementerio, ya cuando se empezó a anexionar en 1956 aproximadamente, se empezaron a trasladar los restos al cementerio San José, que el primer traslado data de 1956 y el último de 1979. En el 1977 también se hizo una limpieza del cementerio y lo que también tenía este cementerio era un crucero que está ahora en el lateral de la iglesia y es un crucero que estaba hecho con piedra, como la catedral de Ontoria, con piedra de Ontoria. Este crucero denotaba dos cosas, que era Camino de Santiago y que era que había aquí un santuario mariano, porque tiene a la Virgen y también tiene la imagen de Santiago. Gloria, ¿cuándo se cerró esto como cementerio? ¿Hasta cuándo se utilizaba? Hasta en el 1977 se permutaron los terrenos estos a la inmobiliaria Ambi
y se permutaron por 2 pisos que dio a los que ahora mismo son vivienda de los sacerdotes de la parroquia y están aquí en este edificio. Se permutó el terreno del cementerio para construir el edificio y se permutaron. En nuestro recorrido hasta el siguiente punto de parada, ¿qué es lo que se encontraba aquí? Pues ahora íbamos a ir por ahí y vamos a ver la panadería de Basi y Florencio, que había una panadería que ahora está el edificio tirado. También donde el bar Timoteo existía una tienda de comestibles que era de la familia Saiz. Todo muy familiar por aquella época, imagino, ¿no? Familiar, sí. Y después ya iremos al pozo, que ya os lo explicará Luis. Y en nuestro recorrido por el pueblo antiguo de Gamonal, de Río Pico, venimos con toda una eminencia, todo el mundo le saluda, es Luis Ortega, bienvenido a 8 Magazine. Muchas gracias, aquí estamos. Estamos en un lugar muy especial hace tiempo, ¿no?, en el pozo, y me contaba Luis, ¿cuánta agua he sacado yo aquí de chaval? Efectivamente, bueno, era un pozo, la verdad es que no había entonces agua, no teníamos fuente todavía en Gamonal. Era un pozo que tenía unos 7-8 metros de profundidad, con un buen diámetro de pozo, y bueno, pues aquí veníamos todo el pueblo a por agua, hasta los cubos. Teníamos un cuadro de verquillas para poderlo llevar porque 2 cubos pesaban, ¿no? Los calderos, ¿no? Calderos. Nosotros teníamos una vaquería y aquí había muchas vaquerías, lecherías y demás. Entonces, cuando no teníamos más que el agua del pozo, teníamos que venir aquí. En invierno era un drama porque esto estaba helado y a veces es que tenía miedo de que te resbalaras y cayeras allí, porque claro, al subir el agua había un peso, ¿no? La sensación que podemos entender, ¿no?, después de la gran nevada, que Exacto, está todo... Pero es que todas las nevadas no eran como ahora, eran de medio metro. Entonces, claro, hasta que no nos hicieron la fuente, que ya la fuente nos la hicieron pues en 1929, como está puesto en la pared de la fuente, el pozo seguía todavía, porque claro, llegaba el invierno y la fuente no daba agua, se helaba. Entonces teníamos que recurrir otra vez nuevamente. Luis, la gente que viene aquí al bar Timoteo a tomarse el chiquito, ¿sabrá esto? El chiquito y la patata. El chiquito y la patata, sí, ¿sabrá bueno, esto? sí, mucha gente, sí, porque hay todavía gente mayor que eso sí lo sabe, pero muchísima gente no lo sabe que aquí hay un pozo. Entonces ya cuando hacen la fuente todavía existía el pozo y estuvo unos años más hasta que se hizo ya, no la urbanización última que se ha hecho, sino la anterior, y ya se tapó. Pero este pozo dio mucha vida al pueblo, muchísima vida. ¿Cómo recuerda usted en su vida cuando tenía 18 años, sonaban las campanas del antiguo de Gamonal, Bueno, y se anunció la anexión? Era una gozada porque, claro, aquí ahora ya todos los días son fiestas, ¿no? Entonces el pueblo antiguo de Gamonal, de Río Pico, prácticamente estás pensando todo el año en las fiestas de las candelas, se disfrutaba el doble de las fiestas. Ahora todos los días son fiestas, entonces no tiene ilusión. Yo cuando llego a las candelas, como no vengas aquí al foco de donde está el follón, no te enteras de nada, esto ya es muy grande y nos perdemos. Bueno, no nos vamos a perder porque vamos en buena compañía y nos vamos a ir al siguiente punto, a la fuente, ¿no? Vamos a ir a la nevera. Vamos a la nevera. ¿La nevera era? La nevera era por aquí. Y donde se ponía el hielo que luego sacaban en verano. Exactamente, ahora os explico cuando lleguemos allí. Y desde el pozo hemos hecho un recorrido por el pueblo antiguo de Gamonal de Río Pico, pasando por la cofradía de San Antón, también donde se hacen los titos, ¿no, Luis? Correcto, efectivamente. Y no sé por qué me hago bastante a la idea con el día que tenemos hoy de dónde estamos ahora mismo. Mira, ahora estamos en un solar donde existía una casa que le llamaban La Nevera, y la nevera consistía en que era un edificio... Podría ser también hoy, ¿no? Un poco nevera, Sí, por sí, el aspecto que tenemos. Era un edificio y por dentro tenía un edificio del mismo diámetro que la casa y una profundidad de 5 o 6 metros. ¿Para qué servía la nevera? La nevera servía, metían la nieve, cuando nevaba, por supuesto, en estos momentos del invierno. Cuando nevaba antes, ¿no? Que nevaba bien. Fuertemente, nevada de medio metro, se metía la nieve para conservarlo y en verano se sacaba y se vendía. Entonces se metía una capa de nieve y se ponía otra capa de paja, otra de nieve, otra de paja. ¿Con qué sentido lo hacían? Pues para que luego a la hora de sacar los hielos que no estuviese todo un bloque desde abajo hasta arriba y lo iba sacando para venderlo. Esto no lo he conocido yo cuando se hacía, pero sí he estado allí jugando, incluso después ha sido pajar. Cuando teníamos las eras ahí que trillaban los cereales, la paja la metían aquí. Los chavales que yo tenía entonces 7 años, pues nos tirábamos desde arriba hasta abajo, como era paja no te pasaba nada.
Fue una casa, es un recuerdo que tenemos fotografías de ello porque, bueno, yo como lo he vivido y lo he conocido, pues me encanta. Y este lugar también significa algo para usted, ¿no? Toda la vida. Que nació aquí muy cerquita, en la casa aquí de al lado. En esta casita de al lado. Bueno, ¿dónde vamos ahora? ¿Dónde nos lleva? Ahora nos vamos a ir a la fuente. ¿A la fuente? Sí. Vale, desde camino a la fuente, ¿qué vamos a ver? De camino a la fuente vamos a ver cuando se hizo la fuente. Os explico un poco para qué consistía, que era el agua para el consumo humano. Y además había un brevadero también para el ganado, porque entonces había vaquerías y había ganado entonces no había maquinaria, todo lo de la agricultura pues era a base de ganado. ¿Y cuántas anécdotas paseando por el pueblo antiguo de Gamonal, de Río Pico? Ya saben, conmemorando esos 60 años, ese aniversario que hace desde que se anexionó a la ciudad de Burgos. Seguimos con Luis, que nos ha traído hasta la fuente. La fuente. Fuente que sería algo importante, ¿no? Era importante. Que para empezar, bueno, la vemos aquí situada, pero estaba un poquito más allá, ¿no? Esta fuente estaba aquí mismo, a 10 metros, y además de la fuente le falta una pieza, que era el abrevadero para el ganado. Esa fuente se hizo porque, claro, no teníamos, ya te estaba explicando antes que la fuente, el único que teníamos era de los pozos. Entonces yo tengo unos buenos recuerdos porque aquí he venido yo infinidad de veces a por agua. A ver, alguna anécdota imagino que tenga, ¿no? Pues, de cuando era chaval. Pues mira, en esa época del año, pues las anécdotas normales eran que se caía la gente con una facilidad tremenda. Entonces, aunque no quieras, te ríes, aunque luego lo lamentes y la ayudes a levantarse, ¿no? ¿Qué supuso tener una fuente en el barrio? Bueno, ¿En pues el pueblo? ya eso no lo recuerdo, pero vamos, quiero decirte, porque cuando se inauguró yo no tenía todavía edad, nací en el 37. Me imagino que sería una fiesta, una fiesta. Sus padres le comentarían, ¿no? La fuente cuando llegó. Sí, bueno. Tener que ir a por agua, ¿dónde iban antes a por agua? Cuando no tenían fuente, ¿dónde iban? Al pozo que hemos visto antes. El tema estaba en luego el ganado tenía que venir, lo traías de aquí, abrevaba, lo llevabas a casa y tal, pero cuando nevaba no podía sacar el ganado, nadie. ¿Qué hacíamos? Otra vez al pozo. Por eso el pozo aquel que hemos mencionado antes se tapó bastantes años después de tener la fuente. Después, en este lugar donde nos encontramos. En esta fuente estaba tabicada a una altura de 1 metro de piedra de la misma cantera, para evitar que el ganado se metiera y rompiera la fuente. Y aquí a mis espaldas, ¿qué había? Y aquí a tus espaldas estaban las escuelas. Las escuelas que luego fueron, vivía escuelas y la vivienda del maestro. Luego vivió el secretario, un secretario que vino y ya se casó estando aquí. Estuve viviendo aquí y ahora es pues lo que es una peña. La Peña Jóvenes de Gamonal, ¿no? De Gamonal. Escuela que tenía una biblioteca. Bueno, sí, pero pasó por biblioteca antes de ser esto, sí. Hace 20 años, o 25 años por lo menos. ¿Biblioteca con bibliotecaria? Sí, claro. Era de las que os ponía rector, ¿no? Una amiga mía, Felisa Santa María, que fue un poco sargento, pero ahora no me conforma para poder trabajar con estos bandidos, entre comillas. Estamos con Luis que ha sido toda su vida trabajador de Campofrío, que nos está enseñando lo que era el pueblo antiguo de Gamonal, con una de las primeras cosas que todavía está, porque hemos estado en el cementerio, hemos estado en el pozo, pero en esta ocasión la fuente es algo que todavía se mantiene, aunque se haya trasladado un poquito de sitio. La nevera. Además, y la nevera también. Además, aquí, el horno. El horno, sí. Cuénteme. Estaba aquí en este lado, según me dicen estos veteranos, porque yo tenía otra idea de que estaba un poco más allá, pero... Los acompañantes que tenemos ahí detrás de Javier Arroyo. Era un horno donde era para el pueblo, entonces había panaderías, pero la gente hacía su propio pan. Cuando le tocaba, venía... Traía su masa y se lo horneaba. La masa en el horno y se hacía. Se hacía pan para 8 o 10 días, no pan, ¿por qué? Pues porque el pan de entonces era de verdad, era de harina. Ahora es que lo que menos lleva es harina, es casi todo agua. Entonces por eso se queda duro al día siguiente. Y bueno, sí recuerdo yo de cuando hacíamos el pan, que además del pan hacíamos unas tortas de manteca y hacíamos unas tortas de aceite. Ese era un día también especial. Cuando tenía Luis 20 años, ¿cómo era un día suyo? ¿Se levantaba por la mañana? Bueno, ¿Qué es lo que hacía no estaba en el aquí pueblo? ya cuando tenía 20 años, ya estaba trabajando, pues tenía 20 años yo estaría igual en Asturias. De comercial, ¿no? De Campofrío. Pero cuando era joven, cuando era chaval, ¿cómo recuerda un día aquí, en el pueblo? Disfrutábamos como enanos. Llegaban las fiestas de Candelas y bueno, era aquello lo más grande del mundo, ¿no? Y luego pues aquí era un pueblo, no era muy grande, pero éramos como familia, o sea, nos conocíamos todos, pues había muchos chicos de mi edad, pues fíjate, todos amigos, ¿no? Pues jugando a todos los juegos. Echaban el día, ¿no? Entre ir a la fuente, ir al pozo, sí, ir a la nevera. Y alguna travesura también. Hay que hacerlas, ese es chaval. Sí, claro, por supuesto, qué cosas, ¿no? Pues
Ese era el tema. Bueno, continuamos en nuestro recorrido, nos vamos ahora al ayuntamiento. Y lo que tenemos a nuestras espaldas, la policía local, antes era el ayuntamiento, ¿no? Desde 1902. En 1902 se construyó este edificio y en la planta baja pues ha tenido varias actividades, ha tenido carnicería, pescadería, taberna. Un poco el sitio de abastos, ¿no? El mercado. También, sí, como una especie de mercado de abastos. Y en la planta alta pues tenía la sede del ayuntamiento, los despachos y un salón bastante grande que tenía distintas actividades también, como cine, teatro, reuniones, alguna celebración también, que cuando lo de la anexión el ayuntamiento tuvo ahí una comida con todas las autoridades. Y cine incluso también teníamos en este edificio. Un edificio que era el ayuntamiento hasta que en 1955 se anexiona el pueblo antiguo de Gamonal de Río Pico, la ciudad de Burgos, y ya empieza a tomar pues otras... mucho que diga de Gamonal de Río Pico, porque es que no nos van a echar la bronca. Lo hemos dicho todo el rato, hemos dicho pueblo antiguo de Gamonal de Río Pico. Todo ahora, pues la actividad que tiene la sede del Consejo de Barrio, tiene como ves, la policía local. Y arriba tiene unas viviendas para los bedeles de la Casa de Cultura de Gamonal. La Casa de Cultura de Gamonal, que ahora, hoy en día, es un lugar emblemático, pero que antes, ¿qué había ahí? Sí, se nos olvidaba también que... Antes, ¿qué había en la Casa Antigua de esto, en la Casa de Cultura? Ahí estaba, lo llamábamos la cuadra, pero me da no sé qué decir la cuadra, que es donde hacían el baile en las fiestas de Gamonal, las candelas, la cuadra. Y ahí tiene otra historia, y es que cuando pasaba el río Pico por aquí, que ya nos pasa, cuando los inundaba, se llegaba el agua hasta aquí arriba, Claro, porque contemos que el río que pasaba por aquí, de ahí viene el nombre un poco de esto, ¿no? Río Pico, sí, exactamente, ese es el nombre del río y pues todos los pueblos que pasa, desde Urbaneja, Cardeñuela, todos estos pueblos, Villafía y tal, el Río Pico, siempre es Cardeñuela de Río Pico, Urbaneja de Río Pico y Gamonal de Río Pico. Luis, celebraban aquí el baile, pero solo en las candelas, cuando había que ir a bailar, ¿no? Una persona joven, ¿dónde había que ir? Había que ir a Burgos. Hay que ir a Burgos, sí, era como ir de viaje casi, porque teníamos un sistema un servicio de autobuses que era de caballos, claro. Los primeros eran de caballos, luego tuvimos una guagua que cuando vine aquí pues era más vieja ya que yo ahora, quiero decir, porque entonces era joven, ¿no? Y bueno, pero todos éramos felices y contentos, que es que cualquier cosa la celebrábamos mucho más que ahora. La verdad es que ahora lo tenemos todo y parece que no le sacas el mismo gusto. Celebramos en este especial sobre esta anexión, 60 años que hacen ya, el recorrido que hemos hecho, parece que empieza a nevar, nos ha respetado un poquito el tiempo. Desde que hemos comenzado, que hemos estado en lugares emblemáticos, algunos de ellos ya no están, otros sí, y nos ha acompañado Gloria y también usted, Luis Ortega. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos al calorcito, ahí está Verónica, que sigue en un lugar emblemático también de este pueblo antiguo de Gamonal de Río Pico. Vamos con ella. Seguimos desde este escenario, desde la Real Antigua de Gamonal, y queremos conocer cómo era la situación económica, social y cultural, sobre todo antes de la anexión. Estamos con un hijo de uno de los panaderos del pueblo antiguo de Gamonal. Honorato, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos para ver si podemos dar un poco luz a todos los mitos y todos los prejuicios que hay sobre Gamonal y poner al corriente de la pobreza que ha tenido siempre este pueblo y que sigue teniendo realmente. Es un barrio un poco marginado y en el cual pues, no es el más agraciador de la ciudad de Burgos. Luego nos lo va a contar, pero antes nos vamos a ir 2 minutitos a publicidad y seguimos aquí desde la Real Antigua de Gamonal. Dedicado a todos los voluntarios, colaboradores, empleados, clientes y accionistas que ayudan a la Fundación Bancaria La Caixa a construir una sociedad más justa y con más oportunidades. Dedicado a ti. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa. CTC, Centro Técnico de Conductores. La mejor atención y la mayor calidad en formación de cursos. CAP, mercancías peligrosas, todo tipo de maquinaria, todoterreno, carnet B para discapacitados y todos los permisos de conducción. CTC en Burgos, Avenida Castilla y León 5, Cortes y San Sadornil 25 y también en Palencia, Miranda y Aranda.
Este mes, en Bumotor, no te pierdas la ocasión de llevarte todo un Peugeot 308 con la más alta tecnología y fiabilidad. Y además, te ofrecemos la tranquilidad de 7 años de garantía y seguro a todo riesgo. Ven a visitarnos a Bumotor, tu concesionario Peugeot en Burgos, calle Vitoria 291. Te esperamos. En Ferroplas cumplimos 25 años apoyando el deporte base en Burgos, en rugby, fútbol, balonmano, baloncesto. Y lo hacemos porque creemos en la juventud, en el deporte y en devolver a la sociedad burgalesa algo de lo que nos da. Ferroplas es la cocina y baño de Burgos. Confía en el líder, confía en nosotros. Si para ti calidad de vida es poder comer unas nueces, masticar un chicle, sonreír sin complejos o no acabar el día con tus dientes en un vaso, definitivamente necesitas el mejor especialista en implantes dentales. Implante, el primer instituto dental avanzado de Burgos, en la Plaza Mayor. Implante, definitivamente. Tu concesionario Nissan Ibermotor se ha trasladado. Nuevas instalaciones situadas en Alcalde Martín Cobos 26, en el polígono Gamonal Villimar. Te invitamos a conocer nuestra gama de vehículos Nissan, el nuevo crossover S-Trail y la berlina Pulsar. Te esperamos. Desguaces Foro, centro autorizado de tratamiento de vehículos en la misma ciudad, a continuación del punto limpio. Tramitamos la baja de tu vehículo y ahora aprovecha nuestros descuentos especiales para minusválidos, familias numerosas, parados. Desguaces Foro, visítanos en el camino de Revenga sin número y en desguacesforo.com. Queso de Sasamón elabora una gran variedad de quesos para todos los gustos y necesidades. Queso fresco, cuajadas, queso de dieta, queso de oveja, el premiado Peña Amaya y el selecto Don Pepito. Pida queso de Sasamón en su establecimiento habitual o cómpralo en la tienda online www.quesodesasamón.com. Quesos de Sasamón. Tradición, calidad y prestigio. ¿Y si lo extraordinario va más allá de lo que ves? Nuevo BMW Serie 3 Gran Turismo. Lo extraordinario está en su interior. Biodrigo Cepsa les ofrece lubricantes para turismos, obra pública, industria, transporte, minería, instalación y mantenimiento de tanques de propano para unifamiliares, urbanizaciones, hostelería, industria, botellas de butano, pellets y estufas de pellets. Biodrigo Cepsa, 60 años al servicio de los burgaleses, nos avalan. Que seguimos aquí desde la Real Antigua de Gamonal, recordando que hace 60 años de la unión del pueblo de Gamonal, Río Pico, con la ciudad de Burgos. Os he presentado antes a Honorato, hijo de un panadero, ¿verdad?, del pueblo de Gamonal, y precisamente además Honorato, su tía, Bene, que no ha podido hoy acudir aquí con nosotros, fue la última persona que se casó en esta iglesia antes de la anexión, ¿no? Sí, Bene junto con otra persona fue la última que se casó antes de la anexión. Es lo que me ha transmitido ella, ¿no? Yo ahora voy a hablar un poco con mi experiencia, pero debido a mi edad, como comprenderéis, yo era muy crío. Entonces voy a hablar quizás más de oídas o de testimonios que me han trasladado la familia, personas mayores de Gamonal. También por mi parte ha habido un poco de inquietud. La inquietud a qué es debida, pues la poca información que hay, porque los archivos que tienen muy poca información de Gamonal para lo que debían de tener. Se descuidó mucho a la hora de la anexión en trasladar los archivos municipales correspondientes al concejo de Gamonal a dejarlos a buen recaudo pues en el archivo municipal de Burgos o en otra estancia, ¿no? Tal es así que hoy en día, si miramos tanto el archivo municipal como el archivo provincial como el archivo de Diputación, pues encontramos sí algún contenido. El mayor se concentra en las actas del Ayuntamiento de Gamonal, y también echa un poco mano de los archivos tanto militares de Llavejosa de Odón, del Ejército del Aire,
y del Archivo Militar de Segovia. ¿El por qué esto? Pues Gamonal siempre ha estado muy unida a estancias militares. Si queremos recordar, pues aquí había un parque de artillería, había un parque de automóviles, había un cuartel de intendencia, estaba la deportiva militar, estaba el aeródromo, o sea, un montón de estancias militares, de instalaciones, que por un lado pues también servían para colocar un poco al personal. Entonces, una vez que hemos rebuscado estos archivos, tanto en el Instituto Nacional de Estadística y en otros, de la Cámara de Comercio y tal, nos hemos encontrado que era muy pobre. Mi inquietud era, pues entonces, trasladar un poco estos comentarios, esta historia, de una manera verbal a gente que esté interesada, ¿no? Y pues me he entrevistado a veces con personas pues, que ya no podemos contar con ellos porque han desaparecido. Y así pues tenemos unos testimonios un poco ambiguos en algunas ocasiones, los cuales pues intento aclarar y voy a intentar exponer. Renato, si te parece, vamos a comenzar diciendo cómo era la situación económica de aquí. Bueno, si partimos, yo lo calificaría desde el prisma, hay dos prismas, podemos analizar desde el prisma de vista de la situación de entonces, de los años 50-55, y podríamos calificarla de que era una situación pobre. Si la analizaríamos con el prisma actual, hablaríamos de una situación de subsistencia. La gente pues, ha convivido con la roña, que a lo mejor la gente joven no sabe lo que es la roña. La roña pues, es una especie de costras que salen en la piel y es debido a la falta de higiene, que es uno de los mayores problemas que siempre ha tenido Gamonal. Gamonal, como bien es sabido, tenía problemas de agua y entonces prácticamente pues, aquí la gente se bañaba cuando llovía. Eso ocasionaba en los chiquitos, los muchachos, pues una situación de roña, o sea, de una costra que se crea en la superficie de la piel. Igualmente, pues aquí es ya fácil convivir con chinches, con piojos, con pulgas, era lo más normal. Después hay que hablar, hay que contemplar que vivían aquí unas 2.400 personas en esas fechas. Hablamos de los años 40, 50. O sea, en principio de los años 50. ¿Qué pasa entonces? Que si observamos en un plano que nos lo sacaréis posteriormente, vemos que el caserío pues era muy reducido. Que suponía eso, que había una concentración masiva en las casas, ¿no? Entonces la situación era de una pobreza, mirando el punto del prisma actual, de una pobreza total. La gente pues prácticamente pues, me han contado que iban a la vía a recoger escorias del carbón o trozos del carbón que al alimentar a las locomotoras se desprendían, ¿no? Pues, para alimentar los cerdos se echaba a mano pues, de la vegetación, incluidos los gamones, y entonces la situación era muy precaria. ¿Qué pasaba? Por ejemplo, hablamos ¿A qué se dedicaba sobre todo la gente? Pues la gente aquí había un montón de oficios. Amén de que ya vemos que a finales de la década de los 40 empiezan a aparecer las grandes fábricas famosas, como puede ser Loste, como puede ser Campofrío, amén de otras veintitantas factorías de tipo medio. La gente, la mayoría, se dedicaba a pequeños oficios, o a pequeños oficios, a oficios un poco más de la calle, ¿no? Entonces teníamos que, pues, habría 2 o 3 carpinterías, había 3 bares, podemos decir que había... 3 bares, además, perdona que te corte, uno de ellos sigue actualmente, sí, que es el bar Timoteo, ¿verdad? Donde bueno, se hacen... hay varios, siguen varios, tenemos el bar Timoteo y el bar Carmen, pero el Carmen lo que consideramos como una casa comidas, ¿no? Además de bar, pues igual juntamente con la cantina del pueblo que estaba a la otra zona, a otra parte de la carretera, lo consideramos como una casa de comidas que pues, servía para la gente que no quería entrar en Burgos por no pagar tasas en los filatos, pues se quedaba en Gamonal y entraba de una manera pirata, por decirlo de alguna manera, en el municipio de Burgos para no pagar tributos o se llamaba arbitrios. Entonces había un montón, un sinfín sobre todo pequeño comercio antes de que viniesen las industrias, pues donde demandarían, ¿no? Pequeño comercio estaba muy limitado, pues estaba limitado a 2 o 3 tiendas de ultramarinos, que ahora recuerde. Estaba limitado pues, a las cantinas que hemos hablado y poco más. El comercio, carnicería, muy poco. O sea, tanto la ganadería como la agricultura
en Gamonal tiene muy poco peso. Aquí no había más que un terrateniente, que era el señor Moliner, y había otra media docena de personas que poseían alguna tierra, de las cuales la mayoría ya no estaban en el municipio, en el término de Gamonal, sino que ya se escapaban hacia los términos de Burgos o La Ventilla o Villayuda. No. Entonces, aquí hay un poco un mito en el sentido de que a Gamonal le tocó, no sé si lo he hablado de antes, la lotería, se hicieron millonarios con la anexión de Gamonal y el polo de promoción. Eso es una mentira radical. O sea, en Gamonal pasó la lotería, que sí, tocó a 4 o 5, que les tocó bastante, pero el resto no podía tocarles porque no jugaban, no tenían propiedades. O sea que Gamonal se benefició en muy poca cosa y en muy poco número de personas de esa lotería. El que sí se benefició fue el Ayuntamiento de Burgos, que adquirió muchos terrenos, adquirió de una manera prácticamente de balde. No, prácticamente absorbió todo el terreno de Gamonal, porque Gamonal era un terreno muy mísero, era un terreno de mucho cascajo, malamente valía para pastos, y entonces que yo recuerde no había más que un rebaño de ovejas, o como mucho 2, esta serrana, que encima quitar parte de los terrenos con la adquisición de ellos para la edificación militar, por ejemplo, del parque de artillería, el prado de Goteras, o bien Goteras y Mirasantos, o bien el prado de las Carreras para Academia de Ingenieros. Entonces se va, esos 2,3 kilómetros cuadrados que tenía, se va diezmando y entonces no había superficie para pastar. Así es uno de los mayores conflictos que tiene Gamonal con el Ayuntamiento de Burgos antes de esta fecha de que estamos hablando, es por problemas de pasto, ¿no? Si volvemos otra vez a la industria, pues vemos que además de Campofrío y Loste, pues había unas fábricas de piel, teníamos una fundición, teníamos un macho pilono de forja, es un taller de forja, teníamos una fábrica de pinturas, teníamos, pues había 2 panaderías, una de las cuales, pues entonces en aquellos años, hasta el año 51 que muere mi abuelo, pues la regentaba mi abuelo, que entra aquí de una manera un poco peculiar. Ahora vamos a hablar un poco personalmente, permitidme que hable un poco personalmente. Mi abuelo llega a Gamonal alquilando el horno del pueblo a razón de peseta diaria, con la condición de que tenía que dejar el horno caliente para que los vecinos del pueblo pudieran cocer el pan. No, después ya en el año 40-41 ya adquiere el traspaso de otra panadería, que es donde yo me he criado y donde he vivido pues una infancia bastante dura. Yo con 8, 9, 10 años, igual que todo gamonalero, no la toca más que trabajar, a estudiar un poquito. Y la formación era escasa, ¿no? Bueno, luego hablamos un poco del tema de cultura, si quieres, porque sí quería hablar un poco como anécdota que me ha contado Bene, y es que el Loste era un poco, por decirlo entre comillas, un poco mafioso. O sea, ha habido gente que a la hora de ir a hacer, a conseguir la jubilación, se ha encontrado que ha trabajado en Loste y no había estado dado de alta. A Loste también le precintaron en su día la fábrica por el extraperlo. Se permitía el lujo de esconder garbanzos dentro de sacos de harina para evitar el pago de sus arbitrios, de tal manera que se la precintaron y la gente que estaba trabajando en Loste pasó a ejecutar el trabajo a Paíno, que era una galletera que estaba aproximadamente donde está la Academia de Ingenieros ahora, y ahí desarrollaban los productos de Loste. Pero Loste, además de ser uno de los principales personas de peso que se oponía constantemente a la anexión, era debido a eso, de que siempre estaba un poco al margen de la ley. O sea que Loste fue un poco, en este sentido, un poco mal empresario. Lo tenéis presente ahí, ¿no? Sí, bueno. Hablamos de Loste, por ejemplo, para hacer una comparativa a lo que era Gamonal, hablamos ya de dinero y después pasamos al tema cultura, y por ejemplo una persona que con 14 o hasta con 13 años, que había personas que tenían que falsificar la edad porque en casa había tal necesidad que tenía que entrar a trabajar sí o sí. Recordamos que para entrar en trabajar se podía a partir de los 14 años, ¿verdad? Sí, hacía falta una cédula, me parece que era del gobierno, que tenían que rellenar y con eso podían tener acceso a un puesto de trabajo. Había gente que tuvo que falsificar la edad. Y entonces en aquellos tiempos, para que nos hagamos la composición del lugar, entraba un aprendiz a ganar entre 5 y 7 pesetas. Y si traducimos eso ahora a euros, pues vamos de entre 3 y 5 céntimos. Y eso suponía trabajar de mañana, tarde y noche 7 días a la semana.
a razón de 5 pesetas la jornada. No. Prácticamente todo el día trabajando. No, o sea, hacían turnos, pero o sea, tocaba trabajar como actualmente, o sea, turnos de mañana, tarde y noche, a 5 pesetas, has comentado. La jornada, sí, entre 5 o 7 pesetas, que era es más, estaba estipulado así, o sea, que no, ahí no se escapaban. En cuestión de pagar, si podían pagar menos todavía, pues mejor, ¿no? Y entonces, pues que a la gente joven, que nos vea mejor que no, pues eso eran 3, 5 céntimos. Y dices, pues así estaría la vida. Pues no. Si nos trasladamos a traducirlo para una cosa que podía ser significativa, un kilo de trigo valía 4 pesetas. Yo lo sé porque como era panadero y 1 kilo de harina valía 5 pesetas. O sea que trabajaban toda la jornada por 1 kilo de harina. Y esa era pues la manera de vivir en Gamonal. Se me olvidan seguramente muchas cosas. Muchas anécdotas que podíamos estar... Sí, muchas cosas reales, no solo anécdotas, ¿no? Y entonces, si quieres, pasamos a hablar de cultura. Sí, más de nada le comentaba que había poca formación porque simplemente había una escuela de niños y una escuela de niñas, ¿no? Además, muy insuficientes. Hay que contar que en Gamonal, en los años 50, tenía 2.400 habitantes, según el INE, y todavía no tenía ninguna escuela que no se había construido la escuela colegio Alejandro Rodríguez de Valcárcel. Entonces no disponía más que de una escuela de chicos y otra de chicas. Hablamos que como máximo podía tener, pues yo que estudió también en ellas, sobre todo en la de chicas, que se convirtió en párvulos, hablamos que podían tener una capacidad de unas 40 personas o 50, masificándolas, ¿no? Y claro, ahí se encontraban, eso pasó casi en todos los pueblos, se encontraban con edades de 7, 8, 9 años con personas de 12, 13, 14, entonces se aprendía... Estaban mezclados todas las edades. Casi era general en todos los pueblos, ¿no? Entonces ahí se aprendía la gramática parda. O sea, convivía gente con pues unos conocimientos muy dispares, ¿no? Y empieza un poco a solucionarse el tema a iniciativa del alcalde de Gamonal, Matías Alonso, viendo que ya era insuficiente. En 1948 ya se promueve la construcción del nuevo colegio de la Rodríguez de Valcárcel, que fue iniciativa municipal y cargando con todas las costas municipales el ayuntamiento de Gamonal. Si bien había Gamonal, pues, un poco al hilo de esto, si bien había sufrido revisiones en cuestión de sanidad, nunca había, yo creo, no me consta que hubiera habido alguna revisión de las autoridades de cultura Gamonal a ver qué carencias tenía. Se habla mucho de las carencias sanitarias del pueblo de Gamonal que existían, ¿no? Pero de las carencias en el sistema de cultura prácticamente no se habla. Y entonces nos encontramos que un pueblo con 2.400 habitantes tiene unas escuelas para una capacidad de unas 100 personas. Es milagro que la gente de Gamonal sepa leer y escribir y que hubiera en aquellos tiempos poco analfabetismo. Es un milagro. Y después, desde el punto de vista de formación, vemos, por ejemplo, como una cosa curiosa que en Gamonal se puede contar, y quizás me quede un poco largo, con los dedos de la mano, la gente que fue al campo eclesiástico. O sea, ya se veía unas perspectivas de cómo sacar un rendimiento a los hijos, colocándoles con 13, 14 años en la industria emergente que había en Gamonal, y entonces no tenía ese concepto de enviar a los conventos, de enviar a otros estamentos que mantendrían los hijos, porque estaban esperando a que realmente el hijo valiera para trabajar, para traer un chusco a casa. Un rato, podríamos estar aquí todo el día hablando de esto. Simplemente una anécdota, ya que estamos aquí en la iglesia, que recuerde. Bueno, una anécdota que te va a recordar, y quizás de mi juventud, fue que cayó enfermo, y yo ya estudiaba en el Río de Valcárcel, cayó enfermo, y entonces estuve no sé si fueron 2 semanas o así, y en ese tiempo hubo una inspección del delegado de Cultura a nivel provincial, me imagino, y don Godofredo, que era el profesor que teníamos, alardeaba de que había conseguido enseñar a leer a uno de los gitanos de Gamonal que se llamaba Antonio el Masón.
O sea, era un logro conseguir que personas que iban descalzas y desnudas por las calles, porque aquí los gitanillos en esa época iban desnudos totalmente, o sea, no llevaban ni zapatos ni llevaban ni siquiera calzoncillo, y había conseguido el logro de que un gitano aprendiera a leer, y le sacó, me acuerdo, me comentaban que lo habían sacado, es más, me quitó el sitio, pues me acuerdo mucho, de la clase, en el pupitre, el gitanillo aquel. Para no acordarse, ¿no? Sí. Pues Honorato, muchísimas gracias por habernos acompañado y contarnos estas historias. A vuestra disposición y hasta cuando queráis. Seguimos con más entrevistas, pero antes vamos a ver cómo vivían los mozos, vamos a ver grupos de amigos y las viejas glorias de los equipos de Gamonal. Vamos a verlo. Seguimos aquí desde la Real Antigua de Gamonal y ahora para finalizar vamos a recordar la anexión que fue el 1 de enero de 1955. Sonaban las campanas de esta iglesia para transmitirles a los 2.400 vecinos que había en ese momento que se unía con la ciudad de Burgos. Estamos aquí con otro de los vecinos del actual barrio de Gamonal. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Me sentías así con la cabeza de ese 1 de enero, que fíjate, año nuevo y además doble festividad porque se realizó aquí una paella popular, ¿no?, a todos los vecinos. José Luis, vamos a decir, lo hemos dicho antes, Gamonal tenía cerca de 2,3 kilómetros, ¿verdad? 2 cuadrados, muy pequeño. Decir también que era una isla, un enclave rodeado del municipio de Burgos, que eso sí que, de cara a comentar la anexión que haremos, pues es interesante ese dato. 2,3, como decía Honorato, 2,3 kilómetros cuadrados, una superficie muy pequeña. ¿Cuáles fueron las causas? Porque hubo muchos intentos de anexión, primero, hay que decirlo. Sí. Bueno, el proceso de anexión de Gamonal duró mucho, tal vez exageradamente mucho. En 1867 ya el Ayuntamiento de Burgos se empezó a interesar por la anexión. En el 38, como comentaba muy bien Honorato, ya empezaron las juntas de sanidad a decir que esto no podía ser porque no teníamos ni agua corriente, ni aguas sucias, alcantarillado, ni alumbrado. Entonces, verdaderamente estábamos pues muy a nivel sanitario pues muy mal, como ha comentado en un principio también Honorato. Entonces, en el 40 y 43 hubo ya vecinos que también se interesaron, porque en un principio hubo vecinos a favor y vecinos en contra, hay que decirlo así. Hubo gente que estaba a favor y hubo gente que estaba en contra. Entonces, en el 46 y 47, 150 vecinos, a petición del gobernador civil, pues piden que hagan un informe de cómo está la situación en Gamonal de cara a la anexión, porque era una incongruencia en un enclave de 2,3 kilómetros rodeado del municipio de Burgos. Era una incongruencia total. Entonces siguieron insistiendo en el 46, en el 47 y ya en el 53 volvieron a insistir al Ayuntamiento de Gamonal, invitó, porque no fue forzosa, fue una cosa consensuada que se dice ahora, invitó al Ayuntamiento de Gamonal a que se uniera, a cambio de, porque hay que decirlo también, el Ayuntamiento de Burgos nos tenía a los de Gamonal un poquitín, si vale la expresión, un poco acogotados, ¿no? Decían, bueno, si queréis agua, anexión. Y el agua fue una baza terrible que nos tenían, pues eso, si usted quiere anexión, pues nos traiga el agua, ¿no? Entonces, así en el 53 se invitó, en mayo del 53, y el Ayuntamiento de Burgos invita al de Gamonal
a que se anexione. Y en el siguiente año, en el mismo mes, en mayo del 54, el Concejo de Gamonal ya decide que efectivamente esto no puede seguir así, porque ahí intervino el gobernador, intervino incluso el ministerio en Madrid, esto tiene que anexionarse porque no puede seguir así. Y el Ayuntamiento de Gamonal, pues en mayo, el 19 de mayo concretamente del 54, aprueba esa anexión. En noviembre viene en el Boletín Oficial del Estado, firmado por Francisco Franco, también hay que decirlo, y como tú muy bien has dicho, en noviembre entra en el boletín y el 1 de enero, año nuevo, pues se celebra la fiesta de la anexión, la fiesta un poco entre comillas, ¿no? Aunque no todo el mundo, de los 2.400 vecinos que había en ese momento, has comentado que estaba a favor de esa anexión, aunque supuestamente una anexión a una ciudad iba a suponer una mejora. Sí, pero piensa que había, por ejemplo, propietarios, había personas que disfrutaban de lo que se llamó, que algunos conocen, las 14 suertes, es decir, tierras que dieron. El monasterio de San Juan de Ortega dio unas tierras, porque como Gamonal era tan pequeño, San Juan de Ortega donó unas tierras a los vecinos de Gamonal. Entonces había 14 suertes de tierras que estaban disfrutando y que si se las pasaban a Burgos iban a dejar de disfrutarla. Luego había también propietarios industriales. Si aquí se instaló, como ha comentado antes el Renato, muchísima industria, que aquí había un índice industrial por kilómetro cuadrado que no lo había, en ningún polígono. Era terrible la industria que había aquí en Gamonal. Entonces había una cuestión de arbitrios también. Entonces había gente que decía, no, que es que si nos anexionamos a Burgos, habrá que pagar los impuestos a Burgos. Y el filato que había en la gasolinera, pues desaparecería, supongo. Entonces, por cuestiones de arbitrios, por cuestiones de beneficios, pues había gente que no quería. Los comunes del pueblo, como decían, 350 vecinos, estaban a favor. ¿Por qué? Porque agua, alcantarillado, alumbrado, transporte público que tuvimos luego, son unas cosas que entraron dentro de los acuerdos, que yo les llamo acuerdos un poco más de importancia, porque luego había otro tipo de acuerdos que, no sé cómo decirlo, eran de menos sustancia, ¿no? Por ejemplo, pensemos que los labradores sigan trabajando en las eras que tienen asignadas. Pues muy bien, pero dentro de 7 años ni va a haber labradores ni va a haber agricultores. Entonces, eran acuerdos también un poco, iba a decir sui generis, ¿no? Que no servían para nada, no tenían trascendencia, ni iba a decir, porque que aproveche usted las tierras, pues bueno. Los pastos, por ejemplo, nos dijeron en el acuerdo, los labradores podrán aprovechar los pastos comunes de Burgos. Eso todos los años el Ayuntamiento de Gamonal tenía que pedir permiso al Ayuntamiento de Burgos diciendo, oye, ¿me dejas pastar en tus territorios? Sí, así año tras año. Entonces, eso era un acuerdo, pero tampoco tenía luego trascendencia, porque ya hemos visto que dentro de unos años, pues labradores cero y trigo en esta comarca, pues cero también, ¿no? Entonces, eran acuerdos un poco que los mozos puedan usar la cochera que llamábamos para hacer las fiestas y la cofradía de San Antón puede hacer allí los titos para dar de comer a los pobres, pues muy bien, pero tampoco tenía trascendencia. Lo que verdaderamente tenía trascendencia era agua, alcantarillado, alumbrado y transporte público, ¿no? Luego, por ejemplo, la calle Vitoria, que me imagino que estaba desoladora, estaba vacía, se convirtió también en una vía del polo de desarrollo industrial, ¿no? Viniendo todas las industrias. Fíjate, he leído, porque antes venía aquí y digo, voy a echar un vistazo a las actas y a las cosas de estas, una de las condiciones y de los motivos por los cuales también se pedía la anexión de Gamonal era así literal, para que la entrada al municipio de Burgos por la carretera de Francia tuviera un poco de decoro. Eso nos podemos poner ahora en este año y seguimos, pues el decoro se ha quedado un poco orillado y la entrada por la carretera Francia, entre comillas, Nacional 1 ahora, la entrada por la carretera Francia al municipio de Burgos pues está un poco desangelado y no hay nada más que luego haremos el recorrido y veremos pues que deprime un poco y da un poco de tristeza, que no sabemos si estamos en Gamonal o estamos en Pompeya. ¿Qué mejoras, me ha hecho gracia la frase, qué mejoras os prometieron en el antiguo pueblo de Gamonal, que se cumplieron o no? Bueno, inmediatamente el agua, por ejemplo, la traída de agua, que era muy importante. Yo he ido a por agua desde mi casa con 2 cubos y un cuadrado para que no se me caerían los cubos. He ido a por agua, pero 2 o 3 veces al día había que ir a por agua. Yo con 8 o 9 años a por agua, ir, vuel, a la fuente, ¿no? Entonces el agua era muy importante, bueno, no hace falta decirlo, ¿no? El alcantarillado. En la calle Lavaderos, que luego posiblemente recorreremos, en mi casa no había alcantarillado, era lo que se llamaba un pozo negro. Entonces había que solucionar eso. O sea que el agua y el alcantarillado creo que fue un logro importante. Independiente del alumbrado de la calle Vitoria, que hay fotos por ahí que estaba lleno de chopos y luego pues el alumbrado pues lógicamente benefició al pueblo en general, ¿no? Antes de terminar, José Luis, se lo he pedido también a Honorato, me gustaría que nos dijese alguna anécdota que recuerda.
¿Cómo se vivía diariamente? Bueno, ¿Qué hacían sobre todo los chavales? Pues vamos, si contamos ahora lo que hacíamos cuando jugábamos al salir de la escuela, yo recuerdo las varillas de paraguas, afilar las varillas de paraguas contra el cemento y usarlas para hacer batallas de chicos, o sea, de chicos del barrio de una zona con el de otra, vamos, eso lo recuerdo perfectamente, que ahora mismo lo piensas y podías haber matado a una persona, ¿no? Era terrible, era terrible. Juegos que nada tienen que ver con los de Cuando ahora. ha comentado también un rato lo del hambre, una vez volcó un camión que llevaba latas de, me acuerdo de Bonito, no sé ya con escabeche o con aceite, no lo recuerdo, era una lata de Bonito de las grandes, y la cogió pues, uno de la escuela, y por las tardes, pues como verdaderamente, como ha dicho un rato, pues aquí había pobreza, yo de hecho también empecé a trabajar a los 14 años, pues por las tardes no íbamos a clase, nos hacíamos lo que se llamaba la tarola, íbamos detrás de la fundición, que la teníamos escondida, la lata de escabeche, allí a comer el chicharrillo con escabeche. Se pasó, era, como decían un rato, no, era un pueblo eminentemente pobre. Era pobre, nos ha comentado en la formación, en los salarios, pero bueno, la infancia no se puede decir que no os lo pasabais bien, que intentabais... Lo pasaba muchísimo, yo echo de menos el río Pico, en el siglo XXI ahora, a nadie se le ocurriría quitar un río por una zona urbana, ¿no? Y, ¿cómo quitamos el río? Pero ¿cómo quitamos el río Pico? Yo le echo muchísimo de menos el río Pico, con su barro, su agua y sus renacuajos. José Luis, muchísimas gracias por habernos contado todas estas historias y bueno, pues hemos recordado cómo era el pueblo antiguo de... Si me permites, iba a recordar, cuando se hizo la fiesta del 1 de enero, en los discursos, lógicamente, había como dos tipos de discursos, el de la Diputación y gobernador civil, que muy bien, que Gamonal ganaba económicamente, que no perdía sus raíces, que era era obligatorio, pero en cambio el alcalde de Gamonal ya tuvo el temor, y así literal, pido y temo que Gamonal no se convierta en un suburbio de Burgos y la urbanización se haga un poco como se ha hecho y todos lo sabemos y podemos verlo todavía, que está sin urbanizar y hay zonas urbanizadas pues densamente pobladas. O sea que tuvo una visión, en este caso de futuro, nuestro alcalde de Eliseo tuvo una visión de futuro de cara a que Gamonal no se convirtiera en un suburbio, que hasta hace bien poco hemos visto que había, y lo hay todavía geográficamente, desde la gasolinera hasta donde empieza la calle Vitoria, en la zona de Belio, hay una zona que parece que no es de nadie, es de Gamonal, es Burgos, ¿qué es? Porque los de Gamonal seguimos diciendo, voy a Burgos, ¿eh? Yo sigo diciendo, voy a Burgos. Esa frase se oye, voy a Burgos. Gracias. Gracias a vosotros. Nos despedimos con unas imágenes de las procesiones que había antaño por estos barrios. Gracias. Les hablamos del curso de Reiki que se va a impartir este fin de semana, es el nivel 2, que se va a impartir en el Centro de Estética, Sanitario y Escuela de Vida Balnea. Qué mejor que nos lo va a contar su gerente. Ana, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar hoy de esta terapia natural de cuerpo y mente. Podríamos decir que ya lleváis haciendo varios cursos, ¿verdad?, a lo largo de meses. Pero este fin de semana, para aquellos que se quieran apuntar, estén atentos. Vamos a decir, Ana, ¿qué es el Reiki? Pues el Reiki es una técnica de origen oriental que sirve para canalizar la energía del universo y transmitirla a través de las manos, ¿no? A través de la imposición de manos. El Reiki es una técnica milenaria
que últimamente se ha puesto más de moda, quizá porque es más necesario encontrar recursos para tener más paz, más tranquilidad y para confiar en uno mismo, ¿no? Entonces, para esto es para lo que sirve el Reiki. ¿En qué consiste? Una persona que vaya a una sesión, ¿cuánto dura más o menos? Pues mira, las sesiones de Reiki suelen durar entre 3/4 de hora y 1 hora. En Balnea hacemos sesiones de forma individual a la gente que le apetece ir a recibir Reiki. Pero también hacemos talleres para que la gente que no conoce nada del Reiki pueda recibirlo de la gente que sí que lo conoce. Y es más, hacemos talleres para que las personas que están iniciadas en esta técnica, luego hablamos si quieres de lo que hace falta para iniciarse, pues la gente que está iniciada pueda hacerle Reiki a la gente que no lo está. Y en estos talleres que se hacen los viernes, todos los viernes de 7 de la tarde a 8:15 aproximadamente, pues comentamos un poco en qué consiste la técnica, vamos transmitiendo experiencias y compartiéndolas entre las personas que estamos allí, y luego hacemos un ratito de Reiki a quien quiera recibirlo. Practicamos los que sabemos y los que no sabemos pues recibimos. Los que reciben esta sesión, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Ellos están tumbados? Sí, nada, se pueden tumbar. También el Reiki se puede hacer perfectamente sentado, ¿eh? De hecho, es una técnica que se está trabajando en algunos hospitales cuando las personas tienen problemas físicos o están incluso recibiendo tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia, y la técnica se puede dar aunque la persona no pueda estar tumbada y tenga que estar sentada. Generalmente es una técnica que solo precisa de la persona que lo recibe pues que esté tranquila, y si no lo está tampoco pasa nada porque el Reiki la va a tranquilizar, entonces pues es genial. En lo que consiste es en que la persona, el terapeuta que practica Reiki, lo que hace es hacer una apertura de chakras. Los chakras son esos puntos energéticos que tenemos todos, lo mismo que tenemos venas por las cuales circula la sangre, tenemos unos puntos en los cuales la energía pasa, pero a veces se queda bloqueada pues por el estrés, los nervios, los miedos, ¿no? Pues entonces, para lo que sirve el Reiki es más que nada para eso, para que ese canal energético se equilibre y estés en paz y tranquilo. Ana, las protagonistas son las manos, tú impartes esta técnica, ¿cómo transmites esa energía? Pues la energía es realmente la que está en el universo, ¿no? Somos todos canales energéticos, lo que ocurre es que no siempre somos conscientes. Entonces, la técnica del Reiki es una técnica que la persona que está preparada como maestro o como maestra para impartirla, lo que hace es transmitir una serie de nociones a los alumnos que llegan al curso para que ellos también aprendan a utilizar esta técnica, pero la podemos utilizar todos. De hecho, los niños a veces lo hacen incluso de forma inconsciente. Y lo de los niños también es importante, es un dato importante, porque es una forma de ver en ellos la respuesta que hay cuando alguien les hace Reiki. A un niño, a un bebé, por ejemplo, no le puedes estar condicionando mentalmente para que a él le digas, bueno, ahora lo que te voy a hacer te va a relajar. Si es un bebé, o se relaja o no se relaja. Y los bebés es increíble. Allí en Balnea hacemos muchos talleres para bebés y para masajes de bebés, y también nos llevan a bebés para que les hagamos masaje pues porque tienen cólicos o porque son bebés muy inquietos, y simplemente con ponerles las manos, la persona que sabe hacer Reiki, el bebé se queda totalmente relajado. Los animales también son un verdadero canal, y ellos mismos también están siempre, cuando una persona que tiene Reiki se acerca, el animal se queda muy relajado, ¿no? La cuestión que a la hora de recibir esta sesión tienes que estar tranquilo, me imagino, porque ¿qué es lo que experimenta una persona? ¿Experimenta algo o puede que no experimente nada? Tranquilo o no, si decide hacer una sesión de Reiki, lo que tiene que estar es abierto a sentir, eso sí, porque puede estar muy intranquilo y al poco rato de estar tumbado, las sensaciones que percibes siempre son de relajación. O sea, es muy raro que una persona, por muy alterada que esté, no se relaje con una sesión de Reiki. Y bueno, pues nada más, no precisa de nada más, es una técnica muy sencilla que se puede recibir de forma individual, y que, bueno, pues que yo recomiendo, ¿no? Y que se puede aprender a practicar, porque la podemos practicar
y hacer todo el mundo. Porque en las personas, por ejemplo, que no sienten nada, ¿significa que no les está funcionando esta técnica? Es que todo el mundo siente algo. Sí, a ver, todo el mundo siente porque lógicamente no hace falta que haya un contacto físico, pero realmente la persona cuando está recibiendo la energía que le tranquiliza, siempre siente. O sea, no hay nadie que diga, jo, pues yo no siento nada. Relajación sienten siempre. ¿A quién podemos aconsejar sobre todo esta técnica? Gente que a lo mejor esté en momentos de su vida más depresivos, más inseguros. Sí, el Reiki es una técnica que sirve para todo el mundo, porque a todo el mundo le da una perspectiva diferente. Lleva implicada también pues una filosofía, ¿no? Una forma de vivir distinta, desde el positivismo, desde la sensación de que las cosas cuando ocurren, pues ocurren siempre para algo, para hacernos más expertos y bueno, para darnos una sensación de que somos capaces de conseguir muchos de nuestros objetivos. Y con el Reiki lo que se consigue es eso, empezar a vivir las cosas de una manera distinta. Entonces está bien que cualquier persona que tenga la necesidad o la sensación de que quiere potenciar sus propias capacidades, de que necesita herramientas para relajarse más, para sentirse capaz de ir cumpliendo los objetivos que se marca. Es una técnica estupenda. También es muy recomendada para personas que están trabajando dentro del sector sanitario, a lo mejor que tienen que estar codeándose día a día con personas que están enfermas, que están con una energía bajita o con una vibración pues eso, más negativa, porque a lo que ayuda el Reiki es también a eso, ¿no? A que tu vibración, a que tu nivel energético sea mejor y entonces lo lleves mejor. Por ejemplo, para llevarlo mejor, ¿se recomienda una serie de sesiones? Depende también de la persona, de cómo esté. Lo que nosotros hacemos siempre en Balnea es dar las distintas opciones y todos los viernes la gente que ya lo conoce lo puede practicar, pero quien quiera probarlo y ver cómo es, en vez de en una sesión completa, simplemente en un ratito en el que se hace en grupo, pues lo puede hacer allí. Realmente en Balnea Escuela de Vida todas las personas que trabajamos, también en el centro sanitario y de masajes, trabajamos con Reiki. Todos los que estamos allí, las personas que trabajamos dentro del equipo, hacemos Reiki porque consideramos que se nota mucho la diferencia entre un masaje que se da cuando una persona hace Reiki o sabe de esta técnica cuando no lo tiene. Y después, bueno, dentro de lo que son las demás actividades que desarrollamos en Balnea Escuela de Vida, el Reiki tiene una parte importante, pero siempre hay otras técnicas que están un poco enfocadas a lo mismo, ¿eh? No solamente el Reiki sirve para interiorizar y para mejorar tu nivel energético. Estamos haciendo también una técnica que últimamente está teniendo muchísima aceptación, que es la biodescodificación, que también nos enseña a que, bueno, somos personas que vamos actuando siempre, ¿no? Mediante todo lo que tenemos de atrás, un poco ya programado, ¿no? Nuestra programación desde pequeños es una, y de alguna forma la biodescodificación sirve para ayudarnos a no tener que estar repitiendo conductas que a lo mejor nos están perjudicando, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas desde Balnea las hacemos. Y las oportunidades que hay para además conocer todas las técnicas que utilizamos de este tipo, técnicas que sirven para encontrar el equilibrio entre el cuerpo y la mente, se suelen dar siempre los viernes, porque todos los viernes por la tarde tenemos charlas que generalmente son gratuitas o con una pequeña donación y que sirven para ir entrando en todo este tipo de actividades y de técnicas que nos ayudan a sentirnos mejor a todos los niveles. Has comentado, Ana, que todo el mundo puede ser maestro, ¿no? Me imagino que tendrás que tener una energía, porque si estás así un poco de bajón, como quien dice, a lo mejor esto no funciona. Claro, el tema está en que todos tenemos energía. Si la tenemos más baja, pues no pasa nada, porque la persona que te hace Reiki nunca se va a quedar más baja de energía por hacértelo. Hay muchas personas que piensan, claro, si yo tengo la energía negativa y viene alguien a hacerme Reiki, ¿le puedo transmitir yo mi energía negativa? No, está demostrada que
está demostrado que la vibración de la energía positiva, de la energía universal, siempre tiene una frecuencia que prevalece sobre la energía negativa, con lo cual no hay ningún problema. Para ser maestro de Reiki lo que hay que hacer es ir experimentando, aprendiendo a confiar en ti mismo y lógicamente dejarte guiar por lo que la persona que elijas como maestro de Reiki, afortunadamente cada vez es una técnica que está teniendo más personas que la siguen, pues lo que la persona que está haciéndote un poco de maestro, ¿no?, pueda irte transmitiendo y ya está. Mucha confianza. Al final es una terapia natural, que no hay que tomar ¿verdad?, ningún medicamento ni nada, así que si quieren tener más energía, vamos a recordar, Ana, que este mismo viernes hay un encuentro de Reiki a partir de las 7 de la tarde en Balnea, en la Escuela de Vida. Vamos a recordar que está en la calle Molinillo, número 18, y si no, el fin de semana hay un curso de Reiki de nivel 2, ¿ya, verdad? Sí, de segundo nivel, para que la gente que ya está iniciada, que ya ha hecho primer nivel, pueda seguir avanzando y aprendiendo nuevas cosas. Además, todos los cursos son una experiencia muy grata en la que se mezcla toda la energía del grupo, ¿no?, y hay experiencias muy agradables. Comemos juntos el sábado siempre, y porque es una forma más también el estar en la tertulia de la comida, de seguir aprendiendo, y luego el domingo es solamente por la mañana, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El sábado es todo el día completo. Pues Ana, muchísimas gracias por acercarte, porque nos has dejado aquí en el plato mucha paz y tranquilidad, nos has transmitido. Gracias.